llegaste tú. Yo no me doy por vencido. ¿Crees que lo sabes todo sobre Luis Fonsi? Prepárate para escuchar de su propia boca confesiones jamás contadas, polémicas que casi arruinan su carrera, y los momentos más oscuros detrás del éxito de Despacito. En este video, Luis Fonsi hablará sin filtros, desde su infancia hasta las decisiones que lo persiguen hasta el día de hoy. ¿Qué pasó realmente con su matrimonio? ¿Por qué su música cambió tanto? ¿Y cómo enfrentó el peso de convertirse en un fenómeno global? Quédate hasta el final porque lo que revelaremos podría cambiar tu imagen de él para siempre. Y antes de comenzar, suscríbete y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué otro famoso quieres que te contemos la cara oculta de su historia? La verdad, nunca hubo un momento exacto en el que Luis Fonsi dijera, aquí comienza todo. Fue más bien un camino de altibajos, sin guión definido. Se unió al coro de la universidad y gracias a eso, recorrió escenarios en Estados Unidos y Londres. Pero, en medio de todo, la duda lo golpeó fuerte. ¿Realmente quería dedicarse a la música? Pasó por una etapa de rebeldía, se alejó del canto durante 2 años y comenzó a cuestionarse su futuro. Tuve que detenerme y pensar, ¿qué quiero hacer de verdad? ¿Qué me mueve por dentro?, confesó. Y fue ahí, tras esa pausa, donde entendió que la respuesta siempre había estado clara, la música lo llamaba. Aunque terminó sus estudios con excelentes calificaciones, seguía sin estar completamente seguro de si ese era su destino. Admiraba a gigantes como Marc Anthony, Michael Jackson y Luis Miguel, y soñaba con cantar en inglés, pero el destino le tenía otra jugada preparada. Su gran oportunidad llegó cuando la disquera Universal apostó por él, pero en español. No lo dudó. Te dejaré de amar, si escucharas mi lamento, así comenzó todo. El 15 de septiembre de 1998, Luis Fonsi lanzó su primer álbum, Comenzaré, y vaya que lo hizo. El disco lo catapultó a los primeros lugares en toda Sudamérica y Centroamérica con temas como Dime cómo, Perdóname, Si tú quisieras y Me iré. Había nacido una estrella. Pero eso, solo era el comienzo. Después de su primer gran éxito, Luis Fonsi se convirtió en una de las promesas más fuertes del pop latino, y no tardó en recibir su primer disco de oro. Ese reconocimiento no solo impulsó su carrera, sino también su inspiración. Así nació Eterno, su segundo álbum, lanzado a comienzos del año 2000, con el que conquistó aún más corazones gracias al icónico tema Imagíname sin ti. En menos de un mes, 100.000 copias vendidas y un nuevo disco de oro lo colocaban bajo los reflectores de España y toda Latinoamérica. Pero mientras su carrera despegaba como nunca antes, su vida personal tomaba un giro inesperado. Fue en México donde conoció a Adamari López, actriz reconocida desde su adolescencia. Aunque en ese momento ella estaba saliendo con el actor Mauricio Islas, el flechazo entre Fonsi y Adamari fue inevitable. Años después, en un reencuentro durante un concierto en Estados Unidos, Fonsi la invitó a su camerino, y desde entonces, comenzaron a verse como amigos. Pero en octubre de 2002, aparecieron juntos en Puerto Rico. La relación ya era oficial. Yo llegué con Mauricio, pero él solo pensaba en conquistarme, recordaría Adamari. Mientras Luis Fonsi ganaba fama, los productores mexicanos ya se peleaban por él, y en el plano personal, la historia de amor con Adamari parecía ir viento en popa. El 30 de diciembre de 2004, tras 2 años de relación, le propuso matrimonio en la casa de su familia en Humacao. Pero apenas días después, la felicidad se nubló. Adamari fue diagnosticada con cáncer de seno. Yo acababa de comprometerme, y me sentía en la cima, confesó ella. Pero al tocarse el pecho, notó algo extraño. Tras una biopsia y ver las caras preocupadas de su familia, supo que algo no estaba bien. Aún así, Fonsi no se alejó. Se casaron en una lujosa ceremonia en Puerto Rico, rodeados de unas 400 personas en una fiesta de ensueño. Él le había prometido estar a su lado en la salud y en la enfermedad. Pero lo que parecía un cuento de hadas, pronto se transformó en pesadilla. Aunque públicamente parecía un hombre enamorado y entregado, muchos comenzaron a notar que la actitud de Fonsi durante los tratamientos de Adamari no era la mejor. A pesar de haberle escrito la canción Paso a Paso, comenzaron los rumores. ¿Estaba él realmente comprometido con la batalla de su esposa? En 2009 anunciaron su separación. En 2010 se divorciaron. Y fue Adamari quien rompió el silencio en su libro Viviendo, publicado en 2013. Él tomó la decisión de irse. Me lo dijo por teléfono. Yo estaba luchando por mi vida, y él ya había huido.
En sus páginas, la actriz relató que Luis Fonsi la abandonó emocionalmente en los momentos más duros, acusándolo de maltrato psicológico y de no acompañarla como había prometido. Él, por su parte, guardó silencio durante años. Nunca respondió directamente a esas acusaciones, aunque el público no tardó en tomar partido. Muchos lo acusaron de haberse desentendido en el momento más crítico. La historia que parecía un ejemplo de amor incondicional terminó dejando una herida pública. Y aunque Fonsi logró reinventarse y continuar su carrera, esa etapa sigue siendo una de las más controvertidas de su vida. Lo que más le dolió a Adamari no fue la separación, fue lo que él le dijo antes de marcharse. En una conversación previa al divorcio, Luis Fonsi, según ella, le confesó que ya no la deseaba como mujer. No hubo gritos. No hubo escándalos. Pero esas palabras fueron un golpe directo al corazón. Nos separamos con amor, sí, pero con mucho llanto también, diría años más tarde Adamari. Era llorar todos los días. Era muy difícil. Sus confesiones, lejos de pasar desapercibidas, sacudieron a los medios y al público, que interpretaron sus palabras como una señal clara de que Fonsi no la acompañó emocionalmente durante su batalla más dura, el cáncer. Las críticas hacia el cantante no se hicieron esperar. ¿Cómo era posible que abandonara a su esposa en medio de su tratamiento? ¿Cómo podía decirle algo así a la mujer con la que había prometido pasar su vida? Adamari, con el paso del tiempo, aprendió a sanar esas heridas. Lo ha dicho en varias entrevistas, tanto la enfermedad como el divorcio la hicieron más fuerte. Pero nunca negó que fue un proceso doloroso, especialmente cuando la persona que amabas con locura, te hace sentir que ya no eres suficiente. Luis Fonsi, por su parte, enfrentó el juicio público. Su silencio fue interpretado por muchos como indiferencia. Y su decisión de dejar la relación poco después del tratamiento dejó una pregunta flotando: ¿fue el amor verdadero, o solo hasta que las cosas se pusieron difíciles? Para Adamari, el cuento de hadas terminó en ruinas. Sus sueños de haber encontrado al amor de su vida se desmoronaron, y aunque hoy ha seguido adelante, aquel capítulo sigue siendo uno de los más duros y más comentados de su historia. ¿Y de quién fue la culpa? Luis Fonsi jamás lo ha dicho con claridad. No voy a entrar en detalles, aseguró. Pero lo cierto es que mientras su matrimonio con Adamari López se desmoronaba, él ya había cruzado caminos con otra mujer, la modelo española Águeda López. Y aunque él ha insistido en que no hubo traición, muchos aseguran que el romance empezó mucho antes del divorcio oficial. Lo que para unos fue una nueva etapa, para otros fue una herida abierta aún sin cerrar. En plena tormenta mediática, Fonsi se justificó diciendo: deberías dar gracias a Dios por las críticas. Eso te hace más humilde. Pero el público no fue tan comprensivo. Para muchos, verlo iniciar una nueva relación cuando su exesposa aún se recuperaba del cáncer, fue un golpe bajo. Águeda, por su parte, reveló que todo comenzó de la forma más moderna y polémica. Fonsi la contactó por Facebook, justo en medio de todo el escándalo. Yo me decía a mí misma: no te enamores, no ahora, confesó ella. Su primera cita fue lejos de los reflectores, en el apartamento del cantante. Él no quería escándalos ni fotos. Nunca lo he contado, pero no quise salir a la calle. Tenía miedo de lo que la gente dijera, confesó Águeda. Y aunque la relación fue creciendo lejos del ojo público, las críticas no se detuvieron. Muchos no perdonaron el momento en el que comenzó, ni lo rápido que Fonsi pareció pasar página. En 2014, Luis Fonsi volvió a casarse, y más adelante se convirtieron en padres de 2 hijos, Micaela y Rocco. Eso también desató comentarios crueles: los hijos que no pudo tener con Adamari, murmuraban algunos. Pero para Fonsi, la historia era otra. Ahora tengo una familia hermosa, una esposa maravillosa, y 2 hijos que son mi vida. Mis prioridades cambiaron. Y aunque el juicio público lo siguió por años, él continuó, sin mirar atrás. Y cuando muchos pensaban que su mejor momento ya había pasado, llegó Despacito. Una colaboración con Daddy Yankee que cambió la historia de la música latina para siempre. El ritmo era contagioso, la letra pegajosa, y el video, una bomba. Despacito. En cuestión de semanas, la canción reventó todos los récords, superando incluso a la Macarena como el tema en español más escuchado de la historia. No solo conquistaron al público latino, sino que rompieron barreras en mercados tradicionalmente difíciles como Estados Unidos y Europa. Despacito era omnipresente, en la radio, en las bodas, en las discotecas, en cada rincón del planeta. Pero, no todo era tan perfecto como parecía.
Sabes que ya llevo un rato mirándote despacito. Quiero desnudarte. Con el éxito vinieron los egos. Y comenzaron a surgir rumores de una creciente tensión entre Luis Fonsi y Daddy Yankee. Aunque se mostraban como grandes amigos en el videoclip y sobre el escenario, las sonrisas eran cada vez más forzadas. Fonsi, con cautela, confesó años después que su primera opción para la canción había sido Nicky Jam, pero él rechazó el tema. Nicky me dijo, brother, ese tema es un palo. Sácalo con quien sea, pero no es para mí. La disquera entonces sugirió a Daddy Yankee y el resto es historia. Historia, con grietas. El conflicto se agravó cuando el gobierno de Puerto Rico decidió usar Despacito como canción oficial de promoción turística. Ambos artistas, orgullosamente boricuas, estaban en su pico de fama. Pero cuando el contrato fue firmado solo con Luis Fonsi, dejando fuera a Daddy Yankee, la bomba estalló. La rivalidad se hizo más evidente, aunque ninguno lo admitía abiertamente. Hubiera sido lindo que ambos lo disfrutáramos por igual, sin ese roce que hubo, dijo Fonsi en una entrevista, dejando entrever lo que muchos ya sospechaban, el éxito más grande de sus vidas, los terminó separando. A pesar de la tormenta, Luis Fonsi no se detuvo. En 2017 volvió a romper las listas con Échame la culpa, junto a Demi Lovato, que debutó en el top 3 del Hot Latin Songs. Luego vinieron Calypso con Stefflon Don y Baby con Clean Bandit, consolidando su lugar como una estrella global. Luis Fonsi había alcanzado el Olimpo del pop latino. Pero el precio de la fama, una vez más, había dejado heridas difíciles de disimular. La decisión del gobierno de excluir a Daddy Yankee de la campaña turística de Puerto Rico desató una tormenta mediática. Su abogado, Edwin Prado, fue el primero en alzar la voz, mi cliente está molesto. Su equipo llevaba negociando con el buró oficial desde mayo, y ahora lo dejan fuera sin explicación. Y es que, mientras los medios celebraban el rostro de Luis Fonsi como embajador de la isla, tras bambalinas se cocinaba un escándalo. José Izquierdo, el responsable de la campaña, decidió de forma repentina que solo Fonsi sería la imagen principal, sin dar razones, ni disculpas. El enojo aumentó cuando, durante la conferencia de prensa, el gobierno usó imágenes de Daddy Yankee sin su autorización. Eso fue el colmo. Y aunque más tarde se supo que Yankee había cedido derechos de imagen al gobierno por $1 millón, su equipo insistió en que nunca se les notificó que él quedaría relegado a un segundo plano. Quisieron usarlo como plato de segunda mesa, aseguró un vocero cercano al artista. Para el entorno de Yankee, la humillación fue aún mayor por lo que representaba, la diferencia de clases. Mientras Fonsi venía de una vida cómoda, estudiando música en universidades privadas, Yankee se formó desde abajo, en la calle, luchando por cada oportunidad. Las comparaciones explotaron, y cuando Fonsi intentó calmar las aguas diciendo que Daddy Yankee sería incluido más adelante en la campaña, los abogados del reggaetonero desmintieron rotundamente esa versión. Aquí hubo discriminación, claro que la hubo, dijeron. El drama escaló aún más cuando, apenas 48 horas después del anuncio oficial, la esposa de Daddy Yankee arremetió en redes sociales. El gobierno eligió a un artista que ni siquiera vive en Puerto Rico como rostro de la isla, y a mi esposo lo dejan fuera. El conflicto ya no era solo artístico, se había vuelto personal y político. Y el mundo entero lo estaba viendo. No se llegó a un acuerdo económico, dijeron. Así justificó, con evidente sarcasmo entre líneas, el director de turismo la exclusión de Daddy Yankee de la famosa campaña que eligió únicamente a Luis Fonsi como rostro de Puerto Rico. Pero la controversia no terminó ahí, al contrario, solo se estaba calentando. Cuando el huracán María azotó la isla y dejó a miles sin hogar ni recursos, ambos artistas decidieron actuar, pero por separado. Luis Fonsi regresó a La Perla, su barrio natal, con ayuda y palabras de aliento. Daddy Yankee, en cambio, movilizó toneladas de alimentos y colaboró directamente con el Banco de Alimentos en Toa Baja. No se cruzaron, ni una sola vez. Cada uno ayudó a su manera, como si sus caminos ya estuvieran definitivamente divididos. Durante esos meses de tragedia, la campaña turística se detuvo. Pero cuando intentaron retomarla, la tensión seguía en el aire. Y en noviembre, el ambiente terminó de cargarse durante los Latin Grammy. Despacito estaba nominada en múltiples categorías. Se esperaba que fuera el momento de la reconciliación, una presentación conjunta, una foto, una sonrisa, algo. Pero no. Luis Fonsi subió al escenario, agradecido, elegante, diplomático, gracias Daddy Yankee.
Gracias por sumarte a Despacito. Eres grande. Pero Yankee ni siquiera asistió a la gala. Estaba en la misma ciudad, promocionando Vuelve junto a Bad Bunny, pero optó por no aparecer en la entrega de premios que celebraba el éxito de Despacito. Las especulaciones estallaron. Más aún después de que Daddy Yankee soltara una frase que dejó a muchos pensando, las canciones tienen su momento. ¿Hay que evolucionar? ¿Indirecta? ¿Desaire? ¿Despedida? Ese mismo mes, ambos coincidieron en un evento en Nueva York donde Despacito fue nombrada oficialmente Canción de la Década. Las cámaras los captaron sonrientes, pero los que estaban tras bambalinas contaron otra historia. Durante la sesión fotográfica, las tensiones volvieron a estallar. Mientras a Fonsi se le ofrecían múltiples opciones de vestuario, Daddy Yankee recibió muy pocas alternativas, lo que desató molestia en su equipo. La incomodidad era palpable, aunque nadie se atrevía a decirlo frente al lente. Sonrisas forzadas, saludos breves, una celebración incómoda para un éxito que los unió, pero también los separó para siempre. Aunque los roces entre sus equipos eran evidentes, Luis Fonsi y Daddy Yankee decidieron mantener la compostura en público. Años después, sorprendieron al aparecer juntos en la portada de People en español, hablando sobre su compromiso con la reconstrucción de Puerto Rico tras el huracán María. ¿Se habían reconciliado? Quizás. O al menos, eso parecía. Tengo un proyecto hermoso para mi isla. Voy con amigos y un avión lleno de ayuda, dijo Fonsi con entusiasmo. Pero mientras trataba de dar vuelta a la página en su carrera, otro capítulo de su vida seguía sin cerrarse, su polémica separación con Adamari López. Durante años, Fonsi guardó silencio absoluto sobre las duras acusaciones de su exesposa. Pero en 2022, durante una entrevista en el programa chileno de Tú a Tú, finalmente rompió el silencio. Cuando el conductor Martín Cárcamo le preguntó directamente si hubo malos tratos, sí, incluso mencionando posibles mandarinazos, Fonsi se mantuvo sereno, pero no evadió. Fue un momento muy duro. Sufrí mucho. Pero gracias a ese dolor, crecí, maduré y aprendí a ver la vida con otros ojos, confesó. Sin embargo, lo que más molestó al público fue lo que vino después. Fonsi sugirió que, de no haber pasado por ese divorcio tan mediático, no habría conocido a su actual esposa, joven, saludable y madre de sus hijos. Y ahí fue que se prendió el avispero. Para muchos, sonar agradecido después del sufrimiento de Adamari, especialmente por su batalla contra el cáncer, fue visto como una total falta de sensibilidad. Las redes ardieron. Unos defendieron con uñas y dientes a Águeda López, su actual pareja. Otros, se volcaron en apoyo a Adamari, ella era bella sin tanto retoque, decían, ella sí estuvo cuando no tenía nada. Y como suele pasar en este tipo de historias, el amor se volvió una novela que el público se negaba a dejar atrás. Cuando Fonsi lanzó su tema Pasa la página, muchos creyeron que era una indirecta a Adamari, justo en la misma línea de Shakira y Karol G, el desamor convertido en negocio. La letra hablaba de una relación terminada donde una de las partes aún no lo superaba. ¿Coincidencia? Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Otra canción para facturar con el pasado? ¿De verdad no ha superado a Adamari o simplemente quiere usar el drama para vender? Y por si fuera poco, Fonsi también se vio envuelto en otra polémica musical, rechazó una colaboración con Bad Bunny. Aunque ya había grabado la canción, no estuvo de acuerdo con la letra, que consideró demasiado fuerte para su imagen. Propuso cambios. Pero Bad Bunny no quiso modificar ni una línea. Ambos decidieron congelar el tema, por ahora. Pero el mensaje era claro, Fonsi sigue cuidando su imagen, aunque eso signifique dejar pasar un hit seguro. Aunque Fonsi prefirió no revelar el nombre del artista, todo apunta a que se trataba de Bad Bunny, el peso pesado del género urbano, el más grande del momento. La polémica giraba en torno a un verso tan intenso líricamente, que el propio Fonsi confesó, yo sabía que si lanzaba eso, me iban a crucificar. Pero mientras algunos lo critican por ser demasiado limpio o cuidarse mucho, la realidad es que Fonsi sigue brillando. Hoy por hoy, vive uno de sus mejores momentos, se le ha visto recientemente en Barcelona, desbordando energía en el escenario, haciendo lo que mejor sabe hacer, poner a todos a cantar, a bailar y a sentir. Y ahora cuéntanos tú, ¿qué opinas de la historia de Luis Fonsi? ¿Crees que ha sido justo con las personas que marcaron su camino? ¿O simplemente es otro artista que supo reinventarse en medio del huracán? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque esto apenas comienza.
Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento, activa la campanita, regálanos un like y acompáñanos en la próxima historia que, como esta, te hará ver a tus artistas favoritos con otros ojos.